Todo inicia con Milton Friedman. Fue un profesor de la Universidad de Chicago y defensor del capitalismo puro. Hizo teorías acerca del capitalismo y del neoliberalismo. El problema es que no podía probar su teoría en ningún mercado global, así que él intentó de todas formas para poderlo aplicar, y sus teorías fueron teniendo más aceptación en Estados Unidos. A los graduados por esa línea ideológica se les conocía como Chicago Boys, los cuales entraron en el desarrollo de Latinoamérica y muchos de ellos terminaron de profesores en la Universidad Católica de Chile. Así fue como en Chile se fueron adoptando las ideologías de Friedman. En 1970 había ganado las elecciones Salvador Allende y tramita la nacionalización de las minas de cobre con la indemnización pertinente. Posteriormente, gracias a estas ideologías, se llevó a cabo un golpe de Estado, más o menos en 1973, llegando al poder el general Pinochet, el cual aplicó medidas de shock económicas en forma de torturas, siguiendo el manual de la CIA. El terror impedía cualquier oposición frente a las medidas económicas. Así nació el primer estado de la Escuela de Chicago. Pinochet tuvo como asesor al propio Friedman y gente de los Chicago Boys. Gracias a esto se privatizaron muchas empresas y el desempleo pasó del 3% a 20%, pero iría incrementando con la historia. Esto hizo que los pobres fueran más pobres y los ricos fueran más ricos en Chile. Ahora pasamos a Argentina, el cual también estaba dirigido por gobiernos militares apoyados por Estados Unidos, el cual se había convertido en laboratorios vivos de la Escuela Económica de Chicago. Hay pruebas de que la CIA impartía cursos sobre cómo torturar. Gracias a esto, en la población aumentó el paro y la pobreza y desigualdad, porque aumentaba el miedo de ser torturado y impedía a la población protestar por lo que se estaba haciendo. En Reino Unido también se aplicaron medidas drásticas sobre el libre mercado. Esto hizo que gente como Thatcher en Reino Unido aplicara duras medidas de privatización masivas. Así también fue como en Londres entró la ideología de los Chicago Boys. En la Unión Soviética también se quería aplicar la teoría del shock, pero se hizo como un sistema social democrático escandinavo. Fue cuando llegó al poder Gorbachev, que tenía ideas más neoliberales, y por eso los presidentes y altos mandos de Occidente lo apoyaban. Pero se hizo un golpe de Estado para quitarlo del poder. Posteriormente, cuando la Unión Soviética quedó disuelta y se formó Rusia, llegó al poder un hombre llamado Boris Yeltsin, el cual aplicó más economía liberalista y las privatizaciones empezaron. Rusia tenía 225,000 empresas públicas, las cuales se fueron privatizando año con año, lo cual generó consecuencias como el paro, la pobreza y la delincuencia iba incrementando cada vez más. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Fue cuando en 1993 el Parlamento decidió quitar a Yeltsin del poder. Por eso decidió quitar el Parlamento y Estados Unidos lo apoyó. Pero aún así las protestas seguían, lo cual hizo que Vladimir Putin fuera ganando más popularidad y con el tiempo Yeltsin le cedió el poder sin elecciones.
La guerra en contra del terrorismo empeoró en Afganistán. Después de Irak, la guerra como tortura de masas empezó con bombardeos. Ordenó el presidente Nixon de Estados Unidos. En mayo del 2003 fue nombrado enviado presidencial de Estados Unidos a esta zona. A Irak, 2 semanas después de su llegada, declaró el país listo para los negocios. En este país se querían aplicar los protocolos de la Escuela de Chicago. Se quería reconstruir Irak como el plan Marshall, pero en vez de ayudar económicamente, el plan era invertir en las empresas estadounidenses, tales como Creative Association International por $100 millones y Burning Point por $240 millones. Entonces, el plan no era apoyar a la población, más bien era generar economía a través de este conflicto entre estos países, así apoyando a las empresas estadounidenses. Estados Unidos ha sido gran parte generador de la idea del shock, ya que nació en sus tierras. Pero también ha enfrentado problemas como cuando se declaró la guerra al terrorismo. Se declara la guerra al Pentágono y fue cuando se estrelló en las Torres Gemelas el ataque. Entonces, podemos concluir que cosas como el neoliberalismo, el libre comercio, podrían ser buenos, pero como hemos visto en todos estos ejemplos de estos países, que se ha llevado a cabo estas medidas de privatización de empresas, de poderes, de gobernantes, se ha demostrado que con esto el rico se vuelve más rico y el pobre más pobre. Es cierto que eso se puede considerar malo, pero también ha permitido la globalización y ha permitido que productos estén al alcance de más personas en el mundo. Pero con esto no estamos justificando todo lo hecho, ya que gracias también al neoliberalismo ha costado la vida de muchísimos y también han crecido factores como la pobreza, la delincuencia en las sociedades. Y esto llega a afectar muchísimo a todos estos países que lo tienen. La Cuarta Guerra Mundial. Este es un documental que se ve desde un punto de vista del movimiento antiglobación. Habla acerca de la Cuarta Guerra Mundial y identifica la existencia de un conflicto entre los ciudadanos y el poder, representando entre los gobiernos y las personas. Dicho documental inicia diciendo algo muy interesante. Menciona una guerra sin un campo de batalla, una guerra sin enemigo, una guerra que está en todas partes, miles de guerras civiles, una guerra sin fin. Usualmente se cree que para una guerra se necesita una contraparte. Se piensa equivocadamente en otro país quizás, pero este documental aterriza la idea de que el enemigo está dentro de las mismas naciones. Y son las mismas personas, los civiles, que están en contra de ideologías que perjudican al pueblo, ideologías que se nos imponen desde los altos mandos. Y como hemos mencionado, a veces estas ideas como la globalización, el neoliberalismo, promueven la idea de que el rico se vuelva más rico y el pobre más pobre. Por eso las personas se levantan en armas para protestar. Y en este documental se mencionan varios conflictos de diferentes países. Es un documental muy interesante que abre nuestro panorama a una nueva ideología. Muchas gracias por ver y escuchar este video.